Hola amigos, bienvenidos en nuevo video. Así es, como pueden ver, el día de hoy me encuentro con Hilaria de Italia, Bérgamo para el mundo, y en este video nos van a acompañar a visitar la isla de Victoria, BC, Canadá. Va a ser un video divertido, así que bienvenidos. Soy Efraín. Hilaria. Mi nombre es Efraín, soy mexicano, pero desde hace 6 años que vivo en la ciudad de Vancouver. Hoy nos vamos a una de las ciudades más bonitas y tranquilas de Canadá, Victoria, en un viaje que comienza desde Vancouver en ferry. Acompáñame en esta nueva aventura. Bienvenidos a un nuevo video. ¡Uy! ¿Estás lista? Sí, So, soy lista. You have to practice your Spanish Okay. in this video. Muy bien. Muy bien. Estoy lista. Estoy lista. Muy bien. Y Buenos días. buenos días. Para llegar a Victoria desde Vancouver se hace un recorrido de unas 3 a 4 horas combinando el transporte público y el ferry. Nosotros salimos desde la terminal de Tsawwassen, que está a más o menos 1 hora del centro de Vancouver, y desde ahí comienza una travesía espectacular cruzando el estrecho de Georgia. Durante este viaje vamos a disfrutar de un desayuno a bordo, caminar por los famosos Butchart Gardens que parecen sacados de un cuento, recorrer el centro de Victoria con su estilo británico y conocer uno de los barrios chinos más antiguos de Canadá. Y pues ya vamos llegando a la estación del ferry. Hay que ir a comprar los boletos. Y para comprar los boletos están estas máquinas aquí. Entonces nosotros vamos a Victoria a las 8 de la mañana. El boleto cuesta $20. Ya subió que la última vez que vine. Costaba más barato, pero bueno. La área que viene tomando fotos a los tickets. Está muy emocionada. So happy. Estoy muy feliz. Yo quiero practicar español. Suscríbanse Suscriban. Oh my god, it's so difficult. Suscribanse al canal. ahora. Ahora. Now. No perdí tiempo. No perder tiempo. Y pues cabe mencionar que ahorita no hay mucha gente porque es temprano. Entonces por eso no hay tanta gente. Además de que el día que estoy grabando este video es día jueves. Entonces por eso no hay tanta gente. Pero si ustedes vienen en fin de semana va a haber muchísima más gente para que se vengan temprano. Ya saben. ¿Estás lista, Ayla? Para la aventura de hoy. Yes, and to eat my breakfast. Dice que se está muriendo de hambre, entonces ahorita en cuanto subamos al ferry, el primer plan es irnos por un café y a desayunar porque ya hace bastante hambre. Todavía es muy temprano, pero como nos levantamos temprano, pues ya estamos muy hambrientos. Este ferry puede transportar más de 2,000 pasajeros y 400 vehículos, y es una de las rutas marítimas más transitadas de Canadá. El trayecto dura cerca de 1 hora y 35 minutos, rodeado de vistas espectaculares del Pacífico. Aquí ya vamos entrando. Les voy a contar algo muy chistoso, pero la primera vez que yo vine me sentí como si me hubiera subido al Titanic. No, por favor, no. No esquerzar. No, como el Titanic. Have you watched that movie? Sí, and all of them die. No, we're not gonna die. Hopefully. Y yo siempre lo primero que hago es ir a formarme para el desayuno. Estamos en el piso 5. Aquí se ve. Entonces tenemos que ir al 6 para arriba. Y este es el nombre del barco.
Una de las cosas que más me impresiona del ferry es su tamaño. Estos barcos pueden medir más de 160 metros de largo y dentro parecen un centro comercial flotante. Hay cafeterías, tiendas de souvenirs, salas con vistas panorámicas, zonas para descansar y hasta áreas de juegos para niños. Es cómodo, limpio y todo está diseñado para que el viaje sea parte de la experiencia. Muchos locales lo usan como transporte regular, pero para nosotros como viajeros es toda una aventura desde que subes a bordo. Y pues miren, yo me pedí este desayuno que me llamó muchísimo la atención porque son unos huevos rancheros. O sea, la verdad es que no esperaba encontrarme un desayuno mexicano aquí. Y la Aria se pidió un desayuno más tradicional canadiense, un croissant y un sándwich con papas, que también se ve bastante rico, pero pues obviamente yo me tenía que pedir el desayuno mexicano para probarlo. Entonces son unos huevos rancheros, bueno, en cierta manera su concepto de huevos rancheros. Ahorita voy a probar y a ver qué tal está. Son 2 huevitos estrellados con un poquito de jitomate, un guacamole aquí, esta tortilla frita y abajo tiene frijoles. Entonces pues vamos a probar. Provecho, Hila. Vamos a probar estos huevitos rancheros. Un desayuno muy tradicional mexicano. Quiero probar la tortilla. Y si la tortilla está rica, entonces pues ya quiere decir que están haciendo un buen trabajo. ¿Es bueno? Más o menos. Y pues ya terminamos de desayunar. La verdad no me gustó mucho, no les recomiendo ese desayuno. Estuvo bien, pero creo que si hubiera preferido pedir alguno como de los desayunos más tradicionales canadienses, un huevito con tocino, con pan tostado. Pero bueno, aquí traje unas galletitas que ahorita le vamos a dar a Hilaria, que encontré en la tienda mexicana, unos príncipe y unas canelitas para nuestro café. ¿Y a poco no se les antoja desayunar aquí? Y esta es mi parte favorita del barco. Are you ready? Sí. It's gonna be very windy. Sí. It's not that windy. No, not that windy, right? Debí tirar más fotos. Creo que simplemente, viajeros, nada más por el hecho de venir y tener estas vistas hermosas, vale la pena muchísimo hacer este viaje a Victoria. Beautiful. Encantada. Encantada. Do you recommend this trip from Vancouver? Sí, it's so worth it. Sí. ¡Vámonos! Vámonos. Bueno, ahorita que estamos con esta vista tan espectacular aquí en el ferry rumbo a Victoria, me gustaría hablarles de un tema positivo en esta ocasión. La verdad, el video pasado fue un video fuerte. Espero pues que les haya gustado. O sea, ese video, pues como les comenté, no lo hice con la intención de criticar ni nada. Simplemente creo que era una parte que también es parte de mi vida como migrante, que pues a final de cuentas creo que tenía que mostrar. Pero el día de hoy les quiero hablar pues de las cosas buenas también que como migrante te pasan. Y yo creo que una de las cosas que más agradezco de poder vivir en otro país es todos los amigos que he hecho. O sea, yo creo que cuando vives tan lejos de tu familia, al final de cuentas, todas esas personas que encuentras aquí también, en especial otros migrantes mexicanos, italianos, he hecho amigos de Japón, de Suiza, o sea, de tantas partes del mundo, que yo creo que es una de las cosas que más me ha gustado, porque aprendes mucho de otras culturas,
a final de cuentas, pues a veces también es un poco complicado porque cada uno de nosotros tenemos costumbres diferentes, pero bueno, creo que en todas las amistades pues hay cosas buenas, hay cosas malas, hay diferencias y siempre pues cuando las amistades son reales, pues no importa, ¿no? Entonces pues de verdad que yo creo que una de las cosas que más agradezco de tener la oportunidad de vivir en el extranjero, de estar en otro país, es conocer gente como Hilaria, compartir todos estos momentos juntos. Entonces vamos a seguir aquí disfrutando del ferry. ¿Qué te pareció el viaje? Muy bonito. Muy bonito, hermoso. Hermoso el paisaje, una maravilla. Realmente está intentando hablar español, me sorprende. I'm good. Sí. Lo estudié por 3 años. 3 años. Y ahora hay que correr porque necesitamos tomar otro autobús. Entonces aquí hay que apurarse porque el autobús se llena y si ya no alcanzamos lugar, toca esperar el siguiente autobús. No perdí tiempo. Y aquí están las tarifas. Lo que conviene más es comprar un Day Pass, que es el pase por el día completo, y cuesta $6. Ya subió porque la última vez que vine costaba 5. O también pueden comprar un ticket de un solo viaje que cuesta $3, pero yo les recomiendo que compren el del día completo. Just for two? As many buses as you want. Thank you. Y ahora sí, ya vamos llegando al Butchart Gardens. No compramos los boletos, pero los vamos a comprar ahorita aquí en la taquilla. Yo les recomiendo pues que si pueden los compren directamente desde el sitio web. Aquí les voy a dejar el link. Al día de hoy los boletos cuestan $39 canadienses. Entonces pues bueno, ahí para que lo chequen. Miren, ahorita ya vamos acá llegando a la taquilla. Hay un poco de fila, no es mucha la fila, pero pues si pueden comprarlos con tiempo, pues igual. Y ya tenemos nuestros pases para el Butchart Gardens. Nos costó $39.50 canadienses, ya con los taxes, con los impuestos. Y después de ese desayuno con esa hermosa vista al mar en el ferry y el recorrido con los hermosos paisajes de esta ciudad de Victoria en autobús, por fin llegamos a los jardines de Butchart. Quédense conmigo en este video, de verdad sigan viendo el video porque lo que se viene a continuación va a ser muy bonito. Estos jardines son hermosos, yo ya los he visitado varias veces y además creo que estamos en una época muy buena para visitarlo porque ahorita aquí es primavera, entonces esto va a estar lleno de flores. No se despeguen de este video, de verdad no se despeguen. Bienvenidos a los jardines de Butchart. Estamos entrando a los famosos Butchart Gardens, uno de los lugares más visitados de todo Canadá. Este jardín tiene más de 100 años de historia y comenzó como un proyecto familiar. En realidad, antes esto era una cantera de piedra caliza, pero cuando se agotó, Jenny Butchart, la esposa del dueño, decidió transformarlo en un jardín espectacular y vaya que lo logró. Hoy en día el lugar tiene más de 22 hectáreas de jardines perfectamente cuidados. Aquí puedes encontrar jardines temáticos como el jardín japonés, el italiano, el jardín hundido y hasta un jardín de rosas con más de 250 variedades. Hay más de 900 especies de plantas diferentes y dependiendo de la temporada cambia totalmente su apariencia. Lo más impresionante es que todo está diseñado para sentirte como un paseo tranquilo y natural, aunque en realidad hay muchísimo trabajo detrás. Si visitas Victoria, este lugar es prácticamente una parada obligatoria. Es uno de los rincones que te hace olvidar que estás en una ciudad y te conecta con la naturaleza de una forma muy especial. ¿Estás lista para ver los jardines más bonitos de
toda tu vida. Okay, let's Bueno, see. vamos a ver, déjenme contarles que Hilaria es una viajera, o sea, ella ha ido a Australia, a toda Europa, España, Francia, ¿dónde más, Hila? A lot of places. Asia, Asia, Thailand, Tailandia, muchos lugares. Ahí síganla en su Instagram, aquí les voy a dejar el Instagram de ¿podemos dejar tu Instagram? Sí, of course. Of course, follow her. Un consejo, tráiganse su agua porque me acabo de comprar una botellita de agua, es agua mineral, pero aún así me costó $6 esta botella de agua. Entonces, cárguense su agua porque aquí el agua es muy cara. Estos hermosos jardines nacieron en 1904 como un proyecto personal de su creadora. Este sitio fue declarado Histórico Nacional de Canadá y ofrece experiencias únicas durante todo el año. En verano hay conciertos al aire libre y en invierno un festival de luces que convierte el lugar en un paisaje de fantasía. Además, todo el diseño floral cambia completamente con cada estación, así que siempre hay algo nuevo que ver. Lo más sorprendente es que más de 100 años después sigue siendo administrado por la familia Bouchard. Y aquí en los jardines en general en Victoria se encuentran los botes de basura más bonitos. Vean nada más este bote de basura. Eso cuando vine aquí me llamó muchísimo la atención. Porque es un bote de basura, pero le ponen estas plantitas aquí arriba y queda bonito. El bote de basura más bonito. Hilaria se está riendo porque nosotros tenemos una broma un poquito pesada. En donde decimos que ella es la basura y yo soy el bote de basura. Entonces por eso le da mucha risa que el bote de basura esté bonito. Ahorita nos vamos a tomar una foto. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora, Hila? ¿Te gusta? Es muy bonito, Muy bonito. pero he visto más. He visto lugares muy bonitos. Ok. Bueno, lo que quiere decir que dice que ha visto otros jardines que le han gustado más. En Europa, en Italia, hay un jardín italiano. Yeah. De hecho, el último jardín que vamos a ver es el jardín italiano. Oye. Ahorita vamos para el jardín japonés. Bueno, primero vamos a ir al carrusel. Nos vamos a ir a subir al carrusel. Y de ahí vamos a ir al jardín japonés y luego al jardín italiano. Very nice. Miren, incluso los baños. Estas casitas son los baños. O sea, yo creo que hasta debe haber gente que se me queda viendo raro de qué onda con este chavo grabando los baños. Pero es que hasta los baños se me hacen muy bonitos. Y pues ahora nos dirigimos al carrusel, que déjenme contarles que es un carrusel antiguo con más de 30 animales tallados a mano, desde caballitos hasta osos. De verdad que esta es una joya escondida que encanta tanto a chicos como a grandes. Y miren el carrusel, qué bonito. Muy bonito. Wanna go to the giraffe? Yo quiero la jirafa también, Hilaria. Let's do one. Te lo juro que yo quería subirme a la jirafa. Pero está bien, tú puedes tener la jirafa. Son unas competencias. Rápido, rápido. Uy, but it's so fun. Y la gente se nos quedaba viendo porque solo había niños. Creo que We are éramos niños. We are niños too. Pero bueno, si vienen, háganlo. Nos costó $2. Entonces está barato. Yeah, and it's for beneficencia. Es para la beneficencia. Entonces, pues, muy bien, muy bien. Nos gustó, nos gustó. Y ahora vamos para el jardín chino y luego el jardín japonés. Y esta casita de aquí se me hace muy bonita, no sé, como que siento que fuera como la casita de Hansel y Gretel o alguna de esas casas de los cuentos encantados. Espera, espera. ¿Ya estás pensando tu deseo? Ok. Cuando quieras.
El famoso jardín de rosas estaba sin rosas esta vez, porque solo florecen en verano. Aún así, el diseño del jardín y los arcos cubiertos de enredaderas hacen que valga la pena visitarlo en cualquier época del año. De verdad que yo sé que no hay muchas flores, pero o sea, todos estos paisajes es muy bonito. Simplemente estar en la naturaleza, no importa que no haya tantas flores ahorita. O sea, la verdad que todo esto está súper bonito. Muy canadiense. Y pues ya vamos entrando al jardín japonés, que en lo personal es mi lugar favorito de estos jardines. En este video van a ver más a Hilaria, pero está bien porque le estoy diciendo que cuando la extrañe, ahora que se va, puedo poner el video y verlo. El jardín japonés es uno de los rincones más tranquilos y mágicos del lugar. Fue diseñado en 1907 por un paisajista japonés llamado Isaburo Kishida, quien creó un espacio lleno de armonía y equilibrio. Al caminar por sus senderos, te envuelven los arces japoneses, los puentes de madera, los estanques de agua con carpas koi y la suave caída del agua. Aunque no es muy grande, cada rincón está pensado para invitar a la contemplación. A diferencia de otros jardines, aquí todo fluye de forma natural, sin buscar colores intensos, sino más bien texturas, formas y sonidos que transmiten paz. Es un contraste total con el resto del jardín y un ejemplo perfecto de cómo el arte del paisaje puede conectarnos con la naturaleza de una forma más profunda. Vamos saliendo del jardín japonés. Ahora vamos al jardín italiano. No sé si te vaya a gustar, porque ya vi que eres un juez bastante duro. Pero bueno, esperemos que te guste y pues igual ahí nos comemos un gelato. Gelato, sí. El jardín italiano es una explosión de simetría, color y elegancia. Está ubicado donde originalmente estaba la pista de tenis de la familia Bouchard y fue transformado en 1926. Aquí todo está cuidadosamente planeado: fuentes, setos recortados, flores en patrones geométricos y una atmósfera que recuerda a las villas clásicas europeas. Es un espacio perfecto para pasear, tomar fotos y disfrutar de un café o un gelato en la terraza con vista al jardín. Es muy bonito, pero no me recuerda Italia. A Italia. I mean, the only thing that remind me Italy is these things, the siepe. Okay. Yeah, we have a lot of there, like, and also the statue. Yeah, fountain like this. Yeah. Vamos a probar el gelato. Vamos a ver los precios del helado. 2 sabores, $10. Una porción, $7. Y pues ya nos compramos nuestro gelato. Gelato, no helado. Por favor. No ice cream as well. Ok. Totalmente diferente el helado y el gelato. Yeah, ¿Cuál está más bueno? gelato. Gelato of course. italiano. Of course. Y este sí sabe como a gelato italiano auténtico, real. Sí, Okay. es muy bueno. Muy bueno. Finalmente algo que le gusta. Bueno, no es que los jardines no te gustaran. Pero no me recuerda el Italia. No te recuerdan a Italia, pero pues, o sea, la naturaleza Oh, es- sí, no. O sea, no nos vayan a tomar mal en este video. O sea, no se vayan a enojar con Hilaria. No. O sea, sé. todo está hermoso, pero nada más como que, pues creo que comparando un poco, que a veces siento que no está tan bien comparar. Pero lo que yo creo que el punto es que ella esperaba ver como que muchas más flores. Sí. O sea, muchas más flores y desafortunadamente, la verdad, incluso yo que he venido en otras ocasiones, sí he sentido que está mucho más lleno de flores. Voy a tratar de venir otra vez nuevamente por ahí de junio, julio, para ver si les puedo mostrar cómo es, pero definitivamente cualquier época del año que vengan, incluso si es un día nublado, si está lloviendo, este lugar se me hace hermoso. O sea, la belleza de la naturaleza es
es incomparable. Pero bueno, nos vamos a seguir comiendo el helado porque si no, perdón, el gelato me va a golpear. Mi corazón. Le rompí el corazón. O sea, nos vamos a seguir comiendo el gelato. Gelato, sí. Y después de esto, pues ahora sí nos vamos para el centro de Victoria, porque hay muchos lugares todavía que explorar. Sí. Y pues después de 45 minutos en el autobús, ya estamos aquí en el centro de Victoria. Finally. Finally. Y ahorita el primer lugar que vamos a visitar es el barrio chino, que en lo personal, este barrio chino me gusta mucho. Siento que es muy bonito. En el corazón de Victoria se encuentra uno de los tesoros más sorprendentes de la ciudad, su barrio chino, pequeño pero lleno de carácter. Es el más antiguo de Canadá y tiene más de 160 años de historia. Caminar por sus calles es descubrir templos escondidos, tiendas curiosas y aromas deliciosos que salen de pequeños restaurantes familiares. El lugar más icónico es Phan Tan Alley, un callejón tan angosto que en algunos tramos apenas caben 2 personas. Durante décadas fue un punto clandestino de juego y comercio y hoy es uno de los rincones más fotografiados de la ciudad. Y pues este lugar me gusta mucho. Es como un pequeño callejoncito que nunca lo había pensado, pero se siente como Harry Potter. Sí. Pero se me hace muy bonito y hay pues muchas tiendas que comprar, muchas cositas que curiosas que comprar, ropa, antigüedades. Hay una tienda de discos. Yo quiero ir al restaurante. ¿Tienes hambre? Ok. Pues bueno, ya no les vamos a mostrar más aquí. Pues no nos vamos a meter a las tiendas porque Hilaria ya tiene hambre. Entonces, en otra ocasión que vengamos les muestro lo que pueden comprar aquí. Ahorita, ¿a dónde vamos? Next. A comer. ¿A dónde vamos? Vamos now ¿Dónde a va? comer. A manjar. La comida de aquí, yo creo que lo más típico son mariscos, porque pues estamos cerca del mar, entonces hay muchos platillos hechos de mariscos, hechos con mariscos, pero es un concepto totalmente diferente a los mariscos que comemos en México. O sea, creo que yo cuando vine aquí y pregunté así como que qué era lo que yo podía comer, me dijeron que me recomendaban mucho comer mariscos y entonces yo estaba como que súper emocionado porque la verdad que a mí los mariscos me encantan, pero obviamente yo me esperaba así como que un ceviche, un cóctel de camarón, o sea, como el tipo de mariscos de México. Ahí en Google nos recomendó este lugar de aquí que es como un kiosco y pues o sea, tenía como que muy buenas reseñas, buenos precios y pues son estos platillos que les digo que es como que salmón o pescado empanizado, sándwiches de pescado con papas. Se ve muy rico todo, pero parece ser que es un lugar muy popular porque pues es bueno, bonito y barato. Pero esta es la fila, entonces como ya tenemos mucha hambre nos vamos a ir a otro lado. De todos modos, aquí les dejo el nombre de este lugar y la ubicación por si quieren venir. Nada más tengan paciencia. Como les digo, tiene muy buenas reseñas y buenos precios. Pero ahorita no lo vamos a probar porque Hilaria está muy hambrienta. Y se convierte en Stitch si no come. I'm Lilo. Y pues ya estamos aquí en este restaurante en donde vinimos a comer. No hemos probado la comida, pero lo que les puedo decir es que el servicio va muy bien. O sea, nos han atendido bastante bien. Y está justo aquí a un lado del mar. Entonces la vista es muy bonita. Hay mucha comida de mariscos. Entonces nosotros ya nos pedimos varias cosas. Nos pedimos una paella con mariscos. Nos pedimos una pasta con mariscos. Y ahorita ya nos llegaron los appetizers, las entradas, que son estos camarones con tocino que pintan bastante bien. Y un poquito de pan con ajo. Aquí les voy a dejar el nombre del lugar. Creo que es un lugar muy bonito para venir. Incluso si hace frío está cerrado. Entonces les recomiendo mucho este lugar. Ya llegó la comida. The paella looks so good.
Miren la paella. Y la pasta Garlic bread. con garlic bread. Bueno, si hay algún italiano viendo esto, pues perdónenos, pero es que los italianos son muy piquis. Salud, y la Cheers. Oh, so good. Pues ya vamos saliendo de comer. Aquí está el nombre del restaurante, se llama Flying Otter Grill. Estuvo muy rico, a mí sí me gustó. Bueno, la pasta yo sentí que le faltó como que un poquito más de sabor. Y la paella estaba muy rica. Hilaria no pudo seguir comiendo porque estaba picosa. Entonces, para mí estaba un poquito picante, un poquito picosa. Pero pues para una persona que no come picante, pues es demasiado. Sí. Pero intentó comer porque estaba buena, ¿no? Sí, Muy ¿sí te buena, gustó? muy rica. And see, you can see I'm red because I tried. So, yes. Sí, de verdad que estaba intentando comer porque le gustó, pero hubo un momento en el que ya no podía más con el picante. Las bebidas estuvieron bien. También ahorita aquí había happy hour o hora feliz, que es normalmente cuando tanto la comida como las bebidas hay precios más baratos. Entonces ahí también nos tomamos unos drinks, unos tragos Malibu. para brindar. Malibu and Coke. Y el precio por los dos pagamos aproximadamente $50 cada quien. Sí, $50 por persona. Y pues pedimos entrada, 2 platillos, una bebida cada quien. Y ya con la propina y los impuestos incluidos, más o menos pagamos de $50 por persona. Entonces aquí está el nombre del lugar, se los recomiendo mucho. Creo que se puede hacer reservaciones, entonces si andan por aquí y quieren venir a este lugar, creo que pueden hacer reservaciones. Estamos súper llenos. Entonces, tenemos que caminar y sirve que les enseñamos esta ciudad que es muy bonita. Sí. Y si tienen un poco más de presupuesto, también se pueden venir desde Vancouver en esa avioneta acuática, que pues yo creo que ha de ser una experiencia también buena. La verdad no sé bien cuánto cueste, creo que más o menos anda como aproximadamente $300-400 por el viaje, y a veces hay algunos descuentos. Entonces pues bueno, si ahí su presupuesto les alcanza, también esta es otra opción. Pues ya nos metimos aquí a preguntar el precio para darles la información. Nos dijeron que el día de hoy costaba $300, porque $330 por ser como que el mismo día. Pero la chava nos explicó que hay precios desde $150 a $300 más o menos el viaje a Vancouver. Y ahorita aquí en donde nos encontramos es como la sala de espera. Entonces para que lo vean, no les vamos a mostrar el viaje ahorita en avión. Quizás en el futuro que encuentre una buena oferta. Pero pues vean, así es la salita donde esperan, y ya por allá está el abordaje. What is it? The most that you're gonna miss from Canada? Oh. Maple syrup. Maple syrup. You have to save me. Maple syrup and air fry. Liar. Falsa. Oh my god, the maple syrup here. No, but actually, so basically I'm doing these videos because I'm trying to show people like the reality about living in Canada, because maybe for you it's different, but for people from Latin America, it's very common that we have this American dream or Canadian dream in this case, that we think that once we're moving to Canada, everything is going to be perfect, like we're going to be rich. What's your experience like about this year living in Canada? Like what you can say to all those people who is dreaming about to move to this country? I mean, the work balance is really good. Okay. You can earn a lot of money if you are working hard. Of course, it's not like a dream. You're gonna come here and you're gonna be rich without do nothing.
but if you're working hard, you're gonna build a good life. Yeah. Y pues ahora nos encontramos en el punto más importante de la ciudad, que es el Parlamento aquí de la Columbia Británica. Esta es una de las joyas arquitectónicas más impresionantes de Canadá. Fue inaugurado en 1898 y su diseño combina elementos renacentistas y románticos. Y pues ahorita ya nos encontramos dentro del Parlamento. No teníamos planeado entrar, de hecho no teníamos planeado pues visitarlo, porque yo pensé que se necesitaba una reservación anticipada. Afortunadamente cuando pregunté en la entrada nos dijeron que no necesitamos reservación, solamente si quieres tomar como algún tour, hay tours que son gratuitos, entonces si quieres tomar alguno de los tours guiados, pues ahí sí tienes como que registrarte desde temprano. Hay varios horarios. Aquí les voy a dejar la página donde pueden encontrar toda la información. El día de hoy que estamos visitando este lugar es un día jueves, pero si ustedes vienen el fin de semana o en un día festivo, ahí sí necesitan reservar con anticipación, y como les dije, el costo es gratuito, entonces vale muchísimo la pena porque pueden aquí visitar y ver un poco más de la historia de Canadá y de cómo funciona también el gobierno canadiense. Entonces les recomiendo mucho que lo hagan. Al entrar a este lugar se siente la historia viva. Sus techos altos, los vitrales coloridos y los murales pintados a mano cuentan la historia de la provincia, sus pueblos originarios y sus momentos claves. Durante las visitas guiadas, que son gratuitas, se puede acceder a la Cámara Legislativa, donde los representantes provinciales debaten y toman decisiones. Ver este espacio desde dentro, con sus maderas talladas y detalles dorados, le da una dimensión completamente distinta a la política, quizás más humana y más cercana. Además, cada rincón tiene una historia, desde los retratos de monarcas hasta los símbolos de herencia británica y las contribuciones de comunidades locales. Este edificio no es solo un lugar de gobierno, sino un reflejo de la identidad de la Columbia Británica. Y esto que estamos viendo aquí es uno de los objetos más importantes del Parlamento, el mazo de Mace. Es una pieza ceremonial hecha de oro y plata y representa la autoridad de la Asamblea. ¿Y qué te ha parecido, Victoria y la? Really good. I really like it. It's beautiful city, quiet. Yes, I wish I could have more time to spend here. But Bueno, y pues ahora ya nos vamos al ferry. sorry for the De regreso a casa. Y pues bueno, amigos, ya estamos aquí nuevamente en el ferry de camino a Vancouver. La verdad que ha sido un día muy bonito, increíble. Estoy un poco triste porque Hilaria, como les comenté antes, ya se va. Entonces este es como que nuestro viaje, no último día, pero nuestro paseo de despedida. Pues sí, te voy a extrañar mucho. Esperemos que pronto nos encontremos en alguna otra parte del mundo, porque Hilaria también es una viajera, me encanta viajar. Pues muchísimas gracias por ver el video y los vamos a dejar con esta hermosa vista, con este hermoso atardecer. Nosotros vamos a seguir disfrutando aquí un ratito más antes de llegar nuevamente a Vancouver. No olviden dejarme sus comentarios. Thank you so much. Muchas gracias, amigos. Y put like and suscríbanse. In my heart is a waterfall.